Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado Cristo el alfarero eterno. Y vamos a estar leyendo un pasaje muy conocido en las Escrituras, en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, desde el verso 1 hasta el verso 6. Jeremías 18, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice así, hermanos, en la palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Muy bien, estos versos que hemos leído son parte de una historia impactante que nos deja a todos grandes enseñanzas. El profeta Jeremías recibe este mensaje de parte de Jehová en un momento muy crítico para él y para toda la nación hebrea. Y si nos fijamos bien en el verso 2, la primera palabra que Dios le dirige al profeta es: levántate. Y parece, hermanos, que esto nos indica que Jeremías y el pueblo entero estaban postrados por la aflicción y la tristeza. Recordemos que este mensaje se da en pleno exilio babilónico, y aquella humillación, aquella vergüenza que como pueblo estaban viviendo en aquel lugar les había llenado de mucho dolor y de mucha tristeza. Además, aquellos tiempos eran acompañados por una decadencia general en lo moral, en lo social y aún en lo religioso. Eran verdaderamente tiempos críticos y terribles. El desaliento lo llenaba todo. El dolor se había adueñado de los corazones de los hebreos. Pero Dios le dice al profeta: levántate. Parece que le está diciendo: no puedes seguir así en esa condición. De nada te sirve permanecer en esa condición, postrado por el dolor y la angustia. Yo te mostraré algo que tú no conoces y que te dará a entender, que te explicará por qué están sucediendo estas cosas. Te hará entender por qué razón han acontecido estas situaciones tan tristes y tan dolorosas en la historia de mi pueblo. Esto es importante para nosotros porque la iglesia de Cristo vive hoy tiempos parecidos. Aunque no está sujeta al dominio de ningún rey que la oprima, parece estar sufriendo un intento de exilio por parte del mundo incrédulo. El mundo inconverso quiere exiliar a la iglesia de la tierra, quiere sacarla, quiere olvidarla, quiere hacerla desaparecer porque no quiere escuchar más el evangelio de Cristo. El mundo no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber nada de la oración, no quiere saber nada de un Dios verdadero y superior, ni de todo aquello que represente la verdad del evangelio cristiano. Quizá nosotros también necesitamos levantarnos, porque sin darnos cuenta, el mundo con su rechazo nos ha ido postrando, nos ha ido debilitando, nos ha ido creando una condición tal que ya no estamos luchando por engrandecer, por anunciar el reino de Cristo al mundo, sino que nos hemos encerrado en nuestras iglesias como si estuviéramos perdiendo la batalla, cuando en realidad Cristo Jesús nos dijo que ni las puertas del infierno podían resistir el ataque de la iglesia del Señor. Amén.
Parece que para nosotros es también este mensaje en el sentido de quizás ha llegado la hora de que nos levantemos, de que no sigamos postrados mirando, contemplando cómo este mundo se destruye y se cae a pedazos, sino levantarnos y comenzar a decirles, hay una esperanza que se llama Jesucristo. Amén. Por lo tanto, este mensaje se vuelve para nosotros sumamente importante. El Señor le dice al profeta, te voy a llevar para que entiendas algo que tú no sabes, para que te des cuenta de por qué están sucediendo estas cosas. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a esa comprensión? ¿Cómo vamos a descubrir por qué están sucediendo estas cosas en el plan de Dios? En primer lugar, siendo sensibles a nuestra realidad. Todos nosotros sabemos que Jeremías es conocido como el profeta llorón. Así le llaman los expertos, los eruditos, los que conocen de la Escritura, esos doctores, esos conocedores. Dicen de Jeremías el profeta llorón. ¿Y por qué le llaman así? Porque él mismo dejó testimonio en sus 2 libros, en Jeremías y en Lamentaciones, de que él lloraba continuamente por su pueblo. Lloraba lamentando la rebeldía, la necedad y la infidelidad de aquel pueblo, hermanos, escogido por Dios, pero que estaba rechazando a ese Dios que lo había escogido. Lloraba porque predicaba el mensaje de Jehová con todas sus fuerzas, con todo su ánimo, con toda su buena voluntad, y a pesar de su esfuerzo no pasaba nada. El pueblo seguía descarriado, el pueblo seguía en rebeldía, el pueblo seguía lleno de soberbia y había abandonado a su Dios. Predicaba el mensaje con fuerza, pero nada pasaba. Sabía que Dios lo había llamado a predicar. Y sin duda él se preguntaba, pero si es Jehová el que me ha llamado a mí, él me habló, él me dijo, ve y dile a tu pueblo. ¿Y por qué no pasa nada? ¿Por qué no sucede nada si este es el mensaje de Dios? Sabía que Dios lo había llamado, pero el pueblo no reaccionaba y entonces lloraba. Lleno de tristeza, lleno de dolor, él lloraba por su pueblo. Por lo tanto, él necesitaba algo que le ayudara a recuperar la esperanza y solo Dios podía dárselo. Y por eso lo envió a aquel lugar. Por eso le dice, levántate y vete a este lugar, porque ahí vas a entender las cosas. Él necesitaba algo que le ayudara a recuperar la esperanza, y esto que él necesitaba saber no lo iba a recibir de ningún gran maestro, no lo iba a recibir de ningún gran doctor de la ley, lo iba a recibir de un sencillo alfarero. ¿Por qué nos interesa esto a nosotros? Porque a nosotros también debemos ser sensibles a nuestra realidad. Nosotros deberíamos también desarrollar un corazón como el de Jeremías. ¿En qué sentido? En que comencemos a sentir pena, dolor, angustia, desesperación por una sociedad que se desintegra. Que no solo nos quejemos, hermano, es que este mundo es incrédulo. Hermano, es que este mundo no quiere saber nada de Dios. Hermano, es que este mundo está perdido. No se trata, hermanos, tanto de criticar y condenar, sino de comenzar a sentir pena, dolor, angustia, desesperación por los que están perdidos. Es necesario, hermanos, que sintamos dolor por este mundo que va acumulando cada día más penas, más dolores y más angustias. Es necesario que lloremos cuando comprobamos que las grandes tragedias del mundo, contemos entre las peores, la drogadicción, los vicios, el alcoholismo, el materialismo, la ausencia de todo lo que tiene que ver con Dios, está destruyendo a esta sociedad. El mundo presente, hermanos, está tan lleno de dolor y de muerte que hay veces que parece que ya nada nos conmueve.
nosotros vemos las noticias y miramos muertos aquí, muertos allá, colgados, degollados, la cabeza por una parte, el cuerpo por otra parte, y pasamos a la siguiente noticia, el fútbol, y ya no pasó nada. Parece, hermanos, que nosotros miramos lo que está pasando en el mundo y ¿qué decimos? Si a mí no me ha pasado nada, gloria a Dios. Si a mí no me ha pasado nada, no ha pasado nada. Cuando en realidad, hermanos, están pasando cosas horribles y espantosas en este mundo que se desintegra. No es posible, hermanos, que sigamos siendo una iglesia de Cristo que no tiene compasión por el enfermo, que no se compadece del pobre, que no se compadece del que está preso en la cárcel. Y no solo en la cárcel física, sino en la cárcel del alma, que es la peor. Porque el que está preso por dentro sufre más que el que está preso físicamente. Este sufre más porque está preso mientras el Señor le muestra la celda abierta en el nombre de Jesucristo. Y por eso es más doloroso, y por eso es más triste. Es necesario que sintamos compasión por estas personas. Yo creo, hermanos, que en este mensaje, así como el Señor le dijo a Jeremías, levántate, el Señor le está diciendo a su iglesia, levántate. No te quejes tanto del mundo sin Cristo, no te quejes tanto del mundo que no quiere nada conmigo. Haz algo para que me vean a mí. Haz algo. La iglesia, hermanos, tiene que comenzar a hacer algo para que el mundo vea a un Cristo compasivo, a un Cristo de amor, a un Cristo misericordioso, a un Cristo que perdona, para que conozca al Cristo de la salvación. Pero si nosotros estamos escondidos, ellos no tienen esperanza. El Señor le dice a su iglesia, levántate, porque solo si la iglesia muestra a Cristo, el mundo lo podrá encontrar. Nosotros somos los que tenemos la clave. La iglesia ya no debe quejarse tanto. Lo que la iglesia debe de hacer es mostrar a Cristo al que no lo conoce. Irremediablemente tendrán que verlo. Irremediablemente tendrán que encontrarse con Él. Y como dice Pablo en la carta a los Romanos, ya no tendrán excusa porque Cristo se les ha revelado. Porque Cristo les ha hablado a través de su iglesia. Iglesia tiene que levantarse, porque si la iglesia no se levanta, este mundo no tiene esperanza. Por lo tanto, hermanos, ya no es tiempo de quejarse tanto, de afligirse tanto inútilmente, porque afligirse por lo que pasa en el mundo sin hacer nada, no sirve de nada. Para que me entiendan mejor, yo siempre les digo esto a mis estudiantes. Si ustedes pasan afligidos el fin de semana porque el lunes tienen examen y no estudian, de nada les sirve. Se afligieron por gusto, se angustiaron por gusto, no llegaron a ninguna parte. La única manera en que eso va a servir de algo es en que se pongan a estudiar. Y entonces las cosas van a ser diferentes. La iglesia ya no puede perder más tiempo lamentando lo que pasa en el mundo. La iglesia tiene que levantarse y anunciar al único que tiene salvación, al único que tiene la respuesta, Jesús de Nazaret. Esta es la tarea que Cristo nos ha encomendado. Amén. En segundo lugar, debemos acercarnos comprendiendo el plan de Dios. Obviamente, hermanos, al leer esta historia nos damos cuenta de que aquel alfarero a donde el Señor envió a Jeremías no era un alfarero cualquiera. Dios le dice a Jeremías, vete a la casa del alfarero. No le da la dirección, no le dice dónde está. Y ustedes deben saber, hermanos, que el oficio del alfarero era muy común en aquellos días, pero muy común. Habían montones de ellos. Parece que tanto Jehová como Jeremías saben de qué alfarero están hablando. Y yo creo, hermanos, que si ellos saben de qué alfarero están hablando, es porque este alfarero era sin duda el mejor de todos, el más conocido.
el Señor le dice, vete a la casa del alfarero, ya tú sabes cuál, el que se las sabe todas, el que hace maravillas con el barro, aquel que puede hacer cualquier cosa que se proponga con el barro. Vete donde él para que entiendas lo que quiero decirte. La alfarería, a pesar de ser una ocupación muy común, iba a ser el instrumento a través del cual Dios le iba a mostrar por qué el mundo estaba en aquellas condiciones en aquellos días de Jeremías. Con ese sencillo alfarero le iba a descubrir la razón de por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento. Cuando Jeremías llega donde el alfarero, ¿qué está pasando? Él está haciendo una vasija. Y dice que la vasija que hacía se echó a perder, se arruinó. Algo pasó, aquello perdió su forma, aquello perdió el diseño con el cual se había concebido. Pero en vez de tirar el barro, dice la Escritura que el alfarero lo retomó en sus manos para hacer una vasija mejor de lo que aquella que estaba haciendo era. Quiere decir, hermanos, que la que hacía se arruinó, pero el alfarero dice, este barro es bueno. Él sabe, él es el mejor de todos. Y el alfarero dice, este barro es bueno. Este barro es de calidad, este barro vale, por lo tanto no lo puedo tirar, lo voy a retomar y voy a hacer algo mejor que lo que estaba haciendo. El material, hermanos, que él tenía en las manos, él lo sabía valioso, porque sin duda ya había trabajado en él, ya lo había limpiado, ya lo había preparado y dice, esto no lo puedo perder, esto lo tengo que recuperar, porque es valioso. ¿Qué quería decir el Señor con esto al profeta? Quería decirle en primer lugar que no había desechado a Israel. Le está diciendo el pueblo no está abandonado por Dios. Fíjense bien en esto, Dios nunca abandona a su pueblo. Y le estaba diciendo, aunque el pueblo es rebelde, aunque el pueblo es soberbio, aunque el pueblo es infiel, aunque el pueblo ha corrido tras sus dioses paganos, ese barro tiene valor para mí porque es mi pueblo y lo amo. Y no lo voy a abandonar. Lo que sí voy a hacer es retomarlo y hacerlo mejor de lo que antes era. Jeremías comprendió entonces, hermanos, que Israel no estaba perdido, que aún tenía esperanza, y tenía esperanza por una sola razón, porque Dios lo amaba, porque Dios tenía amor para con su pueblo. Entendió, hermanos, que aquella situación por la que estaba pasando el pueblo era el recurso para que Dios lo formara de nuevo y lo hiciera mejor de lo que antes era. Esto también es importante para nosotros, porque nos está diciendo que la iglesia de Cristo debe levantarse, porque el incrédulo en el mundo, con todo y lo que a nosotros nos parezca, es el mejor barro. Aunque está perdido, aunque está dañado, aunque está contaminado, es el mejor barro. Cristo es el maestro de maestros y Él lo sabe. Él dice, esto no se puede perder. Esto no se puede perder porque es valioso. Aunque está contaminado con muchas impurezas, pero es valioso. Cristo, Él conoce el buen barro y dice, este es el mejor. Por eso no está desechado el incrédulo. El Señor lo toma una y otra vez con su buena voluntad de hacerlo de nuevo mejor de lo que antes era. A veces es necesario, hermanos, darle una nueva forma para que sea mejor de lo que antes era. Cristo no lo desecha porque está seguro de que es el mejor barro. Y yo les pregunto, ¿por qué será que Cristo sabe con certeza que el incrédulo, el que niega a Dios, el que se rebela contra todo lo que tiene que ver con Cristo, es el mejor barro?
Cristo sabe que es el mejor barro porque también por él pagó con su sangre. Cristo dice, esto es lo mejor porque ha sido comprado no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso es importante, por eso lo ama, por eso no lo va a dejar, por eso no lo va a abandonar, porque sabe que también para él está ofrecida la salvación en virtud del sacrificio de Cristo. También por él o por ella se derramó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor le está diciendo a la iglesia, cuando mires un incrédulo, cuando mires uno de esos que se dicen ateos, cuando mires un incrédulo sucio, contaminado con rebeldía y soberbia, quizá hasta grosero y perverso, porque a veces cuando evangelizamos hasta groserías le pueden decir a alguien que comparte el nombre de Cristo, no lo deseches porque yo no lo he desechado. No lo deseches porque yo no lo he abandonado. Algo similar a lo que le dijo a Pedro allá en la casa del curtidor. No llames tú impuro a lo que yo he limpiado. Él quiere limpiar, quiere ofrecer salvación a todo el que está perdido. Así como no nos desechó a nosotros. Porque nosotros tampoco cantamos mal las rancheras. Nosotros tuvimos nuestra época en la que negamos a Cristo y no nos abandonó. Nos siguió buscando, nos siguió llamando, nos siguió detrás de nosotros hasta que nos alcanzó y nos dijo, por ti derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Le creímos y fuimos salvos y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Por qué? Porque nunca nos abandonó. Por lo tanto, el Señor le está diciendo a la iglesia, no los abandones. Dios le dejó ver que el alfarero, hermanos, trabajando con el pueblo de Israel, podía llegar a ser de esta nación algo muy distinto a lo que era en aquel momento. También nos enseña este pasaje algo importante. A Jeremías se lo mostró. El Señor lo envió al alfarero para demostrarle una cosa. Jeremías, no llores, porque tú nunca los vas a cambiar. Quien los va a cambiar es el alfarero eterno, Cristo Jesús. Amén. Él es el que los va a cambiar. Él es el único que los puede transformar. Quiere decir, hermanos, que a la iglesia de Cristo le está diciendo, no te desanimes, iglesia, porque tú no los vas a cambiar. Nosotros solo les comunicamos el mensaje, pero nosotros no tenemos en nuestras manos ni la habilidad, ni el poder, ni la fuerza para cambiar a nadie. No lo podemos hacer aunque tengamos toda la voluntad, el deseo, el corazón. Jamás vamos a cambiar a nadie. Pero el Cristo que nos envía, pero el Cristo a quien representamos, Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la gloria, Él es el que tiene la fuerza para transformar a las personas. Por lo tanto, el pasaje le está diciendo a la iglesia, no te desanimes, búscalos pase lo que pase, búscalos aunque haya rechazo. Búscalos aunque haya perversión, búscalos aunque haya groserías, porque no los vas a cambiar tú, los va a cambiar el Cristo de la gloria, el Cristo que vive y reina, el Cristo que está vivo, Él los va a transformar. No dejemos entonces, hermanos, que nada nos desanime. Para concluir, es fácil desanimarse en un mundo como el que nos ha tocado vivir. Y que cada día muestra más oposición a todo lo cristiano. Pero el Señor nos dice que nos levantemos. El Señor nos dice como al profeta, levántate y busca a ese mundo perdido, porque solo en Cristo tienen esperanza. No nos preocupemos por lo que puedan respondernos a nosotros, porque nosotros no vamos a hacer nada para cambiarlos, pero Cristo los va a cambiar.
Cristo nos ha enviado para transformarlos. Él es el que les va a dar una forma nueva, mejor que la que antes tenían, y entonces el mundo tendrá esperanza. Amén. Vamos a orar.